Marea llegó para romper todo eso y para decirle a Mariana como, mira, tú tienes una voz, tú tienes una historia que contar, tú tienes que sanar, tú tienes que expresar. Bienvenidos todos al primer episodio de Sonido con Sentido. Estamos muy emocionados de estar aquí. Nuestra primera invitada es Marea. Bienvenida. Gracias, qué emoción estrenar, qué emoción ver un proyecto nacer y pues creo que te entiendo perfectamente cuando uno tiene un bebé como en gestación y está el primer día. Entonces, muchas gracias por confiar en nosotros, muchas gracias por venir. Estamos muy contentas de que estés acá. Primero, para los que no te conocen, ¿quién es Mariana y cómo nació Marea? Esa pregunta es difícil porque uno la responde por dónde nací, qué hago, lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar. Pero yo siento, y cada vez me siento muy identificada como con lo que me apasiona. Entonces siento que Mariana es una apasionada por la música, por la naturaleza, es una persona sensible, es una hija menor de una familia aquí en Medellín. Uh-huh. Es una persona que ha pasado como por un camino tradicional un poquito rígido y que Marea llegó para romper todo eso y para decirle a Mariana como, mira, tú tienes una voz, tú tienes una historia que contar, tú tienes que sanar, tú tienes que expresar. Esa palabra ha estado muy presente como en mi vida en los últimos años. Tienes que aprender a comunicarte y vamos a empezar a cantar por ti, no para nadie más. Ay, qué bonito. ¿Cómo empezaste con la música? Empecé con la música antes de nacer, básicamente. Mi abuela y mi mamá eran músicas, mi abuela compositora, cantaban juntas, mi abuela murió hace 3 años ya, pero mi mamá sigue cantando, hacía parte de grupos, tiene álbums, hizo tours, entonces para mí fue normal como que, ay, mi abuela se va para Cuba a cantar y mi mamá se va para Quito a cantar y yo las espero aquí. Fue como una inercia, o sea, sí, cuando... normal. Pues mi abuela y mi mamá están de tour y, pues, y yo... Pero espectacular que naciste, ya tenías puesto todo. Sí, yo ya tenía puesto todo, siquiera decidí también esto, porque de pronto hay gente pues que lo siente muy contrario y que de pronto la inercia pues no se lo lleva. Sí. Yo dije, esto fue, mi mamá me metió a clase en el colegio de música en Laureles, cuando era la sede en Laureles, cuando tenía por ahí 3 o 4 meses. Cuando el bebé puede sostener la cabeza, esa es como el primer síntoma que el bebé ya está listo para iniciación musical. Wow. Entonces eso fue un proceso, creo que desde los 4 meses hasta los 18 años, que fue que ya empezó mi historia. ¿Empezaste de una a cantar o con un instrumento? Pues chiquito se empieza con iniciación, con rítmica, entré al coro Canto Alegre, entonces empecé a ser parte de un coro a los 3 o 4 años. Mi primer viaje con el coro fue a Santa Marta y mi mamá, yo tenía casi 4 años y mi mamá dijo, listo, pues se van. O sea, yo tuve otra familia paralela a mi familia en la casa, fue mi familia de Canto Alegre, mi mamá, mis hermanas, o sea, todo era muy paralelo con la música. Entonces fuimos a viajar, yo tenía una madrina, yo tenía 4 años y una maletica, yo creo que era de este tamaño. Entonces así empecé a cantar cuando tenía 3 o 4 años. Mi primera grabación es cantando una canción de mi abuela de 4 años. Ay, hermoso. Una pulga. Y de ahí pues en esta academia empezó también a salir pues que clase de piano, clase de batería. Después me animé como a los 10 años. Coro, ensamble ya más avanzado, armonía, percusión corporal. Entonces llegaban profesores de pronto de otros países o un nuevo profesor y yo siempre como la curiosidad de estar en todo y de aprender. Entonces yo creo que mi mamá me llevaba allá todos los días después del colegio. Entonces, o sea, creciste como en un entorno que te permitió a muy temprana edad expresarte de esta manera. Sí. ¿De qué maneras tú sientes que no pudiste expresarte? Yo siento que hacía música para otros. Obviamente cantaba canciones que no eran mías. Me tenía que parar así, de cierta manera. Me dirigían exactamente cómo parar, cómo cantar. Yo cantaba las canciones de cuna, las canciones más suaves, pues La Noche de Paz era, pues, wow, la niña, me montaban en un columpio sola, pues no era ni el año viejo, ni la fiesta, ni nada que exigiera, pues, mi creatividad y que sacara un poco, pues, mi voz como en su ser más único. Pero era parte de un coro y como que me moldeé al coro, lo cual fue maravilloso, pues, porque fue la música desde el principio. Pero esa individualidad absoluta todavía no había como nacido. ¿Cuándo nació? 2020. 2020, pucha. Pandemia. Y es que la pandemia nos pegó. Y te rindió la pandemia, porque entonces en el 2022 salió tu primer single. Exacto. En el 2021 salió mi primer single. 2022 salió mi primer álbum.
El 2020 fue un año interesante con la pandemia, una enfermedad muy grave de mi abuela, de esta gran abuela compositora. Entonces yo dije, mi abuela no se puede ir de este plano sin saber que yo soy compositora como ella. Ese fue mi pensamiento. Y fue como que empecé a componer así, a vomitar, odio esa palabra, pero como a expulsar letras que ya tenía pues escritas en un cuaderno, a organizarlas, a mirar melodías y como que me atreví. Siento que por ella, obviamente por mí, pero por el afán pues que ella me impulsó un poquito. ¿Qué de tu abuela crees que está más en tu música? Siento que mi abuela se reveló musicalmente, pues porque nació en el año 30 y entonces era otra realidad. Ella empezó a componer cuando tenía 66 años. Entonces nunca es tarde, primero. Hermosísimo ese mensaje. Sí. Siempre fue artista, siempre fue pues parte del circo, parte de todas las guitarreadas, todos los 31 en todos los clubs la querían, o sea, era la estrella. Pero a los 66 empezó como siento que a escribir su mensaje o sus sensaciones. Mi primo una vez le dijo a mi tío como, papi, ¿será que la abuela tuvo muchos amantes? Porque es que su música o sea, estoy estudiando sus boleros y es absolutamente, es como si tuviera muchísimo fuego adentro y hubiera vivido 40 vidas y no solo la de abuela. Obviamente uno ve, sí. Pues uno como nieto ve el ángulo abuela. Sí, uno total. No conoce, uno pues, no alcanza a experimentar que la son persona. Adultos y exacto, sí. que son personas. Pero yo siento que es eso, como esa rebeldía en el mejor sentido de la palabra, esa expresión real que todos tenemos adentro, que de pronto nos van como encasillando poco a poco en la sociedad, o pues o bien portada, bien sentada, etcétera, etcétera. Y ella dijo, voy a contar mi historia, voy a hablar de mi sensualidad, de mi feminidad, de mis, no sé, voy a criticar el hombre, etcétera. Entonces yo creo que siento que ahí está, ahí está paralelo a mi proceso. Y para que quede en evidencia, ¿cómo se llama tu abuela? Sonia Martínez de Aguirre. Así la pueden encontrar. Sí. Súper. Empecemos entonces con Miel. La primera canción es Marea y es una canción claramente autobiográfica, que habla como de tu proceso, de cómo integraste todo esto. Háblanos un poquito de cómo hiciste esa canción, qué fue importante para ti capturar, sabiendo que esta iba a ser pues titulada literal como tu nombre artístico, y cómo hiciste para integrar todo esto y cómo se sintió hacer esta canción. Mira que es la primera del álbum, pero es la última que compuse y creo que lo leíste súper bien porque es como la que redondea todo el álbum, toda la salida al mundo, pues porque es que Miel no es solo mi primer álbum, sino que pues la gente no tenía ni idea pues que yo componía, que yo me hubiera atrevido, pues me fuera a atrever a sacar el álbum. Entonces es como un inicio, como una carta de presentación. Entonces Marea es la carta de presentación de la carta de presentación. Es muy introductoria. Usé pues a la voz de un gran amigo, Juan Mosquera, y me basé como en un poema que me gusta mucho de Pablo Neruda. Lo puse como en mis palabras y es para que nada nos separe, que nada nos una. Ok. Entonces yo tuve un proceso duro con mi exnovio como de amarlo libremente y todo esto. Entonces como que en todo ese proceso, pensando que era como sobre él, la canción o el álbum, después dije, esto es todo mío. O sea, este proceso es mío, esta canción tiene que ser mía. Entonces como que me separo de todo para que realmente... O sea, esa metáfora puede ser bacana, como que me separo de mí misma para que de verdad no me identifique con nada y pueda como reinventarme. Entonces Marea la letra es chiquita, pero la siento súper poderosa, como que fui secándome en el verano. Caminaba sin norte, pues como que siguiendo pasos que me habían dicho, que me habían dibujado. Y de un momento a otro rompí y me fui, y mi sombra es ahora la que me acompaña y estoy como abriendo camino, entre comillas, pues como que me desvié y fui leal a mi calendario, que esa frase, como que me acuerdo el momento que esa frase como que me llegó, no sé de dónde, no puedo explicarlo, y dije como... El universo. Me va a identificar por muchos años, pues porque es como que yo reescribo mis días, pues el calendario es simbólico, obviamente, pues el tiempo, la agenda, mi vida. Entonces siento que esa canción pues me emociona mucho, cantarla, pensar en ella, pensar que introduce como mi trayectoria como artista, pues que espero que sean muchísimas canciones, pero esa siempre será como la que abre. Sí. Y obviamente el título, pues hablando con mi novia,
me dijo como, yo creo que tiene que llamarse como tú. O sea, porque yo busqué como calendario, no sé qué, todas las letras que tiene, todas las palabras que tenía la canción, yo, esta canción, ¿cómo se va a llamar? Esta canción, ¿cómo se llama? Y cuando uno le hace tanta fuerza a algo, yo creo que en un punto como que uno tiene que soltar y decir, de pronto no es nada de esto, sino instintivamente es Marea. Igual, la línea más resaltada, tanto con las voces, pues en la parte musical, como en la parte de la letra, es la marea crece a pedazos. Y eso va súper, súper alineado con lo que nos mencionabas ahorita, de que desde que naciste ya tenías un pedacito chiquito sembrado por tu familia, y a medida de que fuiste creciendo estabas en Canto Alegre, y para ti fue como muy natural, hasta que fue pucha ya, o sea, tocó ya romper esa barrera y mostrarte como eres como artista, compositora, rendirle también homenaje a tu abuela. Sí. Súper, súper bonito. ¿Cómo fue tu proceso de componer Miel? Yo creo que Miel, como te dije, es totalmente como autobiográfico, como que esta soy yo como artista, esta es mi vida, este es mi proceso. Y como si uno abriera como un diario de una adolescente, pues, o de cualquier persona. Y es como capítulo, capítulo, esta persona es importante en mi vida, esta persona es importante en mi vida, este proceso, esta sensación que tuve. Entonces como que siento que encapsula un montón de personas y momentos que son como la biografía de mi vida. Por ejemplo, en Fue Tuyo es la canción que yo le escribí a mi primer novio que se murió. Entonces también habla sobre ya lo que ni siquiera entendemos. Pues no como que hay duelo de me haces falta, pero estás ahí con alguien más, sino duelo de no sé qué te hiciste. Por ejemplo, Miel la escribí para mi abuela y habla como de sus ojos color miel, que esos eran sus ojos color miel. Entonces como que siento que las temáticas son simples o sencillas, pues como, pero están identificando como lo importante en mi vida en ese momento y de lo que yo me tenía que sacar de acá, lo que yo tenía que decir y desahogar. Entonces siento que pasa por muchas, como dices tú, pasa por muchas sensaciones el álbum, pues, y ahí ya la última que dicen es una celebración, hay 2 o 3 de tusa absoluta, pues de una persona que me volvió nada y me revolcó, y ya están como más las autobiográficas, que las llamo yo, pues. Entonces fue como un recorrido a lo largo del tiempo, pues, y tú fuiste encapsulando, pues, esos momentos. Porque la última línea de Dicen, que es la última canción del álbum, es el amor que pensé que era para darte, era para mí. Y eso fue como, cuando escuché eso y después venía Precioso, fue como, es que para aquí es para donde vamos. Tuviste como una premonición ahí. No, yo creo que uno no va, o sea, la vida como hacia adelante es súper difícil de entenderla, pero si uno como que la mira hacia atrás, como que todo tuvo sentido. Si yo estaba en Dicen terminando el álbum, como todo este amor era para mí, pues llega Precioso y te da 5 cachetadas y te describes esa sensación. Solo esa frase te la describe un álbum entero. Sí. Precioso, como que te expande en esa idea. Entonces yo creo que ya lo veo y yo digo, tiene todo el sentido. No es que yo lo piense como conscientemente, como que quiero hacer esto para que esto conecte. Pues no sé si lo exploraré en algún otro momento de mi vida. Pero es como si fuera una radiografía de cómo tú estabas pensando en esa época. Porque quedó súper plasmado de todo el amor que yo pensé que era para ti, realmente es para mí. Y después entra Precioso, pues, y ya abunda demasiado en ese tema. Pero antes de que empecemos a hablar de Precioso, quería preguntarte, en Miel tenemos unas propuestas muy distintas, porque Margarita y Dicen, por ejemplo, pues uno dice, esto es la misma persona, o sea... Entonces te quería preguntar, tú cuando estás escribiendo una canción, ¿cómo sabes cuál es la identidad de esa canción? Antes de que la termines, o sea, te vinieron primero, de pronto en Margarita hay como mucha influencia de tu abuela, que me dices que cantaba bolero, entonces es como algo más latino. Cuéntame sobre eso. Esto fue un happy accident, como lo llaman. Ok. Margarita fue la penúltima que escribí el álbum y yo tenía el celular de mi abuela, pues ella ya había transicionado hace por ahí 6 meses y yo lo tenía igual en el cajón, pues no lo habíamos regalado ni nada. Y lo empecé, pues lo abrí y yo dije, yo siento que hay algo acá.
pues yo tengo que buscar. Pues tenía 2 fotos, pues no sé, como que las abuelas a veces el celular, no sé, o Eso es puras canas de lo van WhatsApp. borrando, sí, pura cadena de piolín. Pero en las notas de voz yo empecé a fijarme que ella sí sabía usar como las voice. Tú no sabías voice eso notes. antes. No. O sea, te metiste a esculcar. Sí, a esculcar. Como pues me sentí horrible, pero me metí a esculcar. Y me di cuenta que ella sí usaba la aplicación de Voice Notes para componer. Ajá. Entonces me encontré con una melodía de ella tarareándola, grabada pues como si estuviera como la llave abierta del agua y muchísimo ruido, y ella tarareando una melodía. Y yo dije, ay, yo necesito poner esto en el álbum. Entonces yo... Ese es el principio que se oye. Sí. Yo le escribí la letra de esa melodía, la terminé, la produje y salió Margarita. O sea, con mi pensamiento de quiero honrar a mi abuela se llama Sonia Margarita, pero no como que quiero cantar boleros ni quiero que esto sea pues como la canción principal del álbum Miel. Y te voy a decir, Margarita es la sensación. Margarita y Dicen son la sensación del álbum Miel. No hay otra competencia. Son muy bonitas. Y Margarita, mira que dura 1 minuto o sea, es 1 minuto 30, algo así. O sea, sí, ni siquiera es como una canción es con lo que estamos acostumbrados a que lo que dura una canción. Pero es muy cortico, la hice sin pensar, como pensándola como una transición entre canciones, literalmente. No como una canción en sí. Pero cuando la empiezo a cantar y cuando la he cantado en vivo y como que le dupliqué pues la duración y bueno, como que la desarrollé en vivo y literalmente la gente creo que es la favorita, pues por no decir algo más. Es la ultra favorita del público y entonces yo siempre pienso como que de pronto lo que lo hace a uno como auténtico es en realidad pues uno no puede escapar de sus raíces y su corazón. Entonces si yo esa canción la escribí hablando de mis raíces con el corazón, pues siento que hay como que una conjunción perfecta donde la gente siente que esa soy yo también. Aunque amo cantar todos los géneros, el género no me define claramente, pero como lo ves y oyes la música, es como que, ¿qué género es este? No sabría decirlo yo tampoco. Pero siento que hay una autenticidad extraña en Margarita. Sí, lo que tú mencionas es ser fiel a ti misma, es capturar tu esencia en una canción que uno piensa que eso es muy fácil, pero no tanto. Trátalo, inténtalo en casa. Sí. Ahora sí hablemos de Precioso. La canción Tú Eras, primero es mi favorita. Sí. Sí, partamos de ahí. Amo. Me pareció espectacular porque habla mucho como de soltar algo que ya no encaja, pero con agradecimiento de lo que fue y con emoción por lo que viene. Entonces dice, al final dice, pues en varias líneas repetidas dice, bienvenida a mi vida. Sí. Pero a mí eso me pareció hermosísimo que en una misma canción digas, esto ya no me, estoy incómoda, ya esto no me sirve, ya no quiero estar aquí, pero te suelto con agradecimiento y te das a ti misma la bienvenida como a tu vida, a lo que viene y asumes la responsabilidad de ser tu propia persona. Háblame de esa canción, o sea, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo lograste como poner tanto contenido en una misma canción? Porque uno podría hacer una canción solo de soltar, luego de no sé qué, luego que es súper válido porque pues esos sentimientos también son muy grandes para digerir. Entonces, sí, cuéntame de eso. Primero, contexto de Precioso. Precioso es como una curva de un despecho duro en la que vamos saliendo, pues y ya al final es como celebración pues de uno mismo. Pero Tú Eras es la segunda canción del álbum, que nos dice que es de las más duras, pues la que va más a fondo. Pero, sorprendentemente, es la única canción del álbum que no se trata de mí. Ok. Sino que me inspiré en alguien más. Porque yo siempre uno asumo que empezando como artista, empezando como a encontrar su voz, uno obviamente se inspira pues en sus cosas. Pero siento que como que nivel 2 es coger alguna historia de alguna amiga, algún conocido, algún familiar y
meterse y ahondarse tanto y tratar de ponerse en los zapatos de esa persona, o sea, una empatía extrema para poder escribir una canción, como del ángulo también de uno, pues intentando sentir lo que la otra persona está sintiendo. Entonces tú eras, no es mi historia. Con razón. Porque entonces tenías como una visión, pues... Seguro es eso. Sí, como de un tercero viendo como listo, entonces puedo ver una línea de tiempo más clara. Sí. Se me había ocurrido que de pronto eras tú misma, pero mirando para atrás. Porque sí abarca mucho. Claro. Sí. Pero lo que dices tiene sentido, como que uno las historias de las otras personas las puede ver como que, ay, qué bobada, obviamente, pues. Sí, pero vaya ya, o no sé, sí. pues uno como que lo ve todo, si uno hace zoom out, pero si uno está acá mirando, pues yo no sé ni siquiera qué letra, pues, o sea, que estoy mirando, ni siquiera sé que es un micrófono, por ejemplo. Sí. Entonces sí, esa fue la historia de tu veras. Perfil me llamó la atención porque exploras también la nostalgia que viene con soltar algo. Y eso es a veces como cuando nos llega la nostalgia cuando soltamos, a veces puede ser un lugar muy peligroso porque no tenemos certeza, como que la nostalgia nos desestabiliza mucho. A mí, por ejemplo, a mí me da nostalgia y chao, lo que yo pensé ayer se fue por la ventana porque sí, porque a mí la nostalgia la verdad me puede. ¿Cómo crees que en esos momentos de tanta nostalgia, cuando uno extraña, cuando uno, bueno, yo entiendo por qué solté, pero ay, jue madre, no era como tan grave? ¿Qué crees que nos puede ayudar como a centrarnos en esos momentos? A encontrar certeza, a volver a poner los pies en la tierra. Yo siento que, y en el fondo, y lo he repetido a todo el mundo que me pide un consejo, es como la certeza y la paz interna no tienen nada que ver con lo que uno esté sintiendo por fuera. O sea, por fuera es la lágrima, la tristeza, el apego, no sé, pues como la superficialidad del momento, como el deseo del momento, quiero, extraño, o estoy feliz, o me comí algo delicioso. Eso no tiene nada que ver, eso es como un nivel acá, nivel arrecife de coral. Okay. Vamos para las profundidades, que siento que es pues lo más importante y es lo que yo he aprendido poco a poco. Eso nunca se aprende del todo, como a seguir y a sentir. Entonces yo siento que si uno está tranquilo, no hay felicidad o tristeza o oleaje o yo no sé qué, que como que pase nada. Aquí si hay tranquilidad y si hay certeza, yo creo que todo puede funcionar. Entonces creo que era ahí. Yo en este proceso sentía como tanta certeza que esto no era por ahí. No significa que haya sido fácil, no significa que en una canción lo resumí, que a la canción la escribí en un día, no. Esta canción resume mis sentimientos por ahí de un año. De decir, hay un objeto, o sea, en Perfil habla mucho como de objetos desde la casa, el cuadro. Para mí fueron collar, para mí fue, no sé, una piedrita, una carta. Uno abre el cajón y se encuentran las cosas. Y para mí también fue ritual de, literal, enterrar en la tierra, perdón la redundancia, quemar, soltar, regalar, esconder no, sino que entregar, porque esconder es peor, porque no se lo volvió a encontrar. El Perfil se trata de que lo escondí no barre la casa y salió el mugre. Sí. Entonces esto fue como, de verdad, como resignificar los objetos materiales para que poco a poco me fueran ayudando en el subconsciente, que poco a poco ayudaba como esta cosa en el corazón y esta certeza, guiada por la certeza, pues. Pero, como te dije, o sea, hubo exorcismo, hubo llanto, hubo pataleta, hubo de todo. Incendio. Pero incendio absoluto, pero como que siguiendo esto que sentimos adentro. Ay, qué bonito. Hablemos de la canción, Precioso. La temática de esta canción es hermosísima, de adentrar en nuestra cueva para ver nuestros cristales preciosos, y yo siento que eso fue lo que tú hiciste a través de tu música. O sea, a través de tu música, que termina siendo tu medio de expresión, tu terapia, adentraste pues en tu caverna a ver tus cristales preciosos. ¿Cómo lo hiciste y qué le puedes aconsejar a todos los que nos están escuchando? Y a mí, pues, a todos. Dijiste una palabra clave ahí, que fue terapia, y para mí literal componer y expresar es como ir a donde un terapeuta. Pues no es que no necesite ir a un terapeuta, pero siento que fue como un proceso tan largo, y Precioso fue escrita como ya al final del proceso. Okay. Pero uno oye el álbum y son como 33 minutos de música, que son
más o menos 2 años de sensaciones resumidas. Entonces 33 minutos versus 2 años obviamente se comprimen en lo más importante, lo más lindo y lo más duro. Siento que Precioso fue uno de esos días que me estaba sintiendo absolutamente poderosa y dije, no más, pues yo necesito es celebrarme a mí, definitivamente, y que este álbum sea, pues que el objetivo de oír el álbum sea como celebrarnos y reencontrarnos. Entonces empecé a pensar en cristales, leí una frase en un libro, lo voy a admitir, que se llama tratarte como un objeto precioso te hará más fuerte. Escribí esa frase en el espejo de mi baño por ahí 1 año, dije yo necesito que mi subconsciente o que todo mi ser entienda lo que yo valgo y pues lo que ese valor no me lo puede quitar nadie, simplemente me lo pongo yo. Y entonces empecé a pensar, me encanta pensar como en temáticas en las canciones, entonces Precioso, pues y en el álbum, lo que dijiste, la caverna, los cristales, las rocas, entonces pongo un montón de sinónimos y digo, me voy a meter en esta caverna mía, que la caverna muchas veces es miedosa, oscura, obviamente. Húmeda, pero a la vez es donde nace el agua, literalmente, los nacimientos de agua se hacen ahí, donde uno encuentra las rocas más preciosas, entonces a la vez es como un simbolismo muy, muy lindo de, en el lugar más extraño pasan las cosas como más maravillosas, pues que no son parte tampoco de nuestro mundo todo el tiempo, sino que están como escondidas, entonces siento que es una comparación muy real como con nuestra conciencia o subconsciente o corazón o como lo quieras llamar, pues o alma o sí, como estar en meditación, en oración, eso es todo lo mismo, siento que es todo lo mismo. Entonces como que me ahondé ahí, me adentré y pensé como en la profundidad de mi ser, ¿qué siento yo? Empecé como a tener una conversación con esta profundidad de mi ser y empecé a sentir todo eso y dije, literal, valgo, me celebro, me compro velas, me compro flores, me arreglo porque sí, como que yo soy la persona más importante, que eso es la frase que dice también la canción. Es como aquí no hay nadie más arriba que yo sé que es un pensamiento egoísta y que lo egoísta lo vemos como malo, pero si no fuéramos egoístas, pues como ponte primero tu máscara de oxígeno y después salva a los otros. O sea, el egoísmo tiene muchas cosas positivas, que es como que si tú no estás bien, tú no puedes hacer nada por el mundo, no puedes servir, no puedes existir, no puedes, y mucho menos crear y como ahondar en tu misión en la vida. Entonces siento que ese egoísmo, verlo de ese ángulo, me pareció muy, muy sano y muy sanador. Entonces de ahí creo que salió precioso, que salió muy rápido. Sí, hermosísimo. ¿Cómo vives eso en tu día a día? O sea, ¿cómo luce eso ya aterrizado a la realidad? Hoy es miércoles, ¿te levantaste? ¿Qué pasó? Hoy es miércoles, me levanto, medito, doy gracias absolutamente por todo, por amanecer en el apartamento, en la cama, por oír la lluvia en la noche, por literalmente como que estoy forzándome a cambiar el chip, a agradecer en vez de pedir. Pues obviamente se puede hacer los dos, pero siento que si uno se conecta con agradecer y estar consciente de todo lo que uno tiene, uno va simplemente con la bola de nieve llenándose también de cosas buenas que uno siga agradeciendo. Después fui a nadar, o sea, amo cuidarme ya físicamente, eso nunca, creo que lo empecé hace poquito, hace menos de 1 año, como cuidar el cuerpo y hacerlo sentir amado, valorado, porque es que ese es el carro que nos va a llevar a lo que queramos. O sea, si yo quiero expresar, si yo quiero componer canciones, pues necesito mi garganta, necesito mis músculos, necesito mi mente saludable. Entonces todo esto es como un cuidado, no extremo pues, pero es un cuidado que lo tengo muy priorizado en mi día a día. Después me dio hipotermia. Porque en el Retiro hace mucho frío. En el Retiro de Antioquia hace mucho frío. Y ya también vencer miedos me ha parecido genial y crucial. Entonces hoy voy a hacer 2 cosas que me hacen dar miedo. Y tengo otra cosita por la noche que... Felicitaciones. También, gracias. Eso requiere valor, requiere valor. Y tú también estás haciendo algo que da miedo. Uy, sí, pero no, vamos con todas. Nosotras somos empoderadas, sí, animadas, de todo. Entonces, bueno, siento que mi vida ha girado mucho desde que esa frase como que se quedó en mi cabeza y ese álbum nació porque me estoy poniendo de primera para ser mejor para los demás, obviamente. El álbum es una transformación total de tu persona, o sea, como mencionábamos ahorita, en Miel es como una antesala
y ya en Precioso llegamos, o sea, ya en Precioso llegamos. Y Precioso termina con Ardió, que la temática de esta canción me pareció hermosísima. Habla de prender una llamarada y de quitarnos los pedazos que ya no nos sirven y que no nos volvemos a poner. Importante. Importantísimo. No, ya eso ya lo dejamos tirado. Cuéntame, ya llegando a Ardió, no sé si fue la última que escribiste, pero tal vez al organizarla miraste para atrás y dijiste, pucha, esto fue lo que creé. ¿Cómo llegué hasta aquí? El orden de Precioso fue muy curioso porque primero escribí todas las del centro, me faltaba primera y última, porque estaba sintiendo y era la crudeza y pues todas estas sensaciones o la celebración de mí misma, pues yo estaba como en el momento viviéndolo y yo decía, esto tiene que quedar en Precioso, pero nunca ni lo introduje ni lo concluí. Me faltaban esas dos y yo, bueno, ya el contrato con el productor solo eran 9, entonces me tocaba producirlas a mí sola. Entonces pensé como de qué quiero hablar, cómo quiero hablar y tuve una frase muy pegada, pues como muy en la conciencia y la inconsciencia, que era como todo lo que soy arde, pues todo lo que fui arde. Pensando en mi pasado, pensando en cuando cantaba con Canto Alegre, no por mal, pero por que toda esa Mariana se transforma en otra, y todo eso obviamente nutrió esta Mariana que vino, pero no voy a volver a ser ella. Entonces Ardió fue la penúltima que compuse, como concluyendo todo, y dije, vamos a prender, como si prendiéramos este álbum y me voy corriendo a hacer el tercero, pues por ejemplo, como que lo que dijimos de Miel, que dicen es la última y que fue como esa última frase introdujo el álbum, siento que todo lo que fui ardió puede que sea pues yo me siento como caminando hacia ya un futuro, dejando el álbum atrás. O sea, esta fue como que quememos el álbum entero, Precioso, y nos vamos. Entonces fue la penúltima que escribí, la sentí muchísimo, sentí la melodía, sentí como que todo funcionaba, tenía frases organizadas ahí como con llamas, me sentí como yo envuelta como en un fuego de colores o lo que sea, pues no como fuego literal. Y de un momento a otro ya caminando, pues mirándolo con mucho amor y caminando hacia otros horizontes. Entonces, la temática de la llamarada es súper fuerte ahí. O sea, y lo mencionas también en otra canción. Sí, en Dicen. Sí, entonces... Amo el fuego. Tal cual. Sí. Ya, incendian todo ya. Incendianlo todo que sirve. Hablemos un poquito del proceso. Muchas de tus canciones tienen video, muchas. Y pues el proceso de producción termina siendo muy largo, porque está la producción de la canción, que viene con preproducción, producción y postproducción, y luego del video. Cuéntame, ¿cuál es tu parte favorita de ese proceso que termina siendo pues larguito? ¿Y qué es lo que más te reta? Lo que más me reta definitivamente es el lienzo en blanco. O sea, en el momento que no hay una canción, así yo esté dormida, pues, o sea, digamos en este momento, con las canciones que vienen, yo como que me congelo. Digo, ¿qué va a pasar? Como que tengo, o sea, cuando nos ponen como infinitas opciones, obviamente uno puede escribir infinitas formas de una canción, uno se congela, como el artista o el escritor con el archivo así en blanco y la cosita titilando. Me siento, esa es la parte más dura. Y como que intento huir de escribir, como que posponer. Pero lo que he aprendido, y es un proceso psicológico fuerte, es que necesito, o sea, la acción, sin ni siquiera pensar en qué quiero, cómo, qué va a salir, sentarme y empezar, y coger un cuaderno y empezar a, no sé, hoy estoy muy feliz, pues cualquier cosa. O sea, la acción de simplemente empezar es lo que me quita a mí como la ansiedad de algo. Obviamente es incómodo, obviamente es como la sensación de no me está gustando, si me está gustando, me estoy demorando mucho, me bloqueé, hoy no es el día, pues la creatividad es como si fuera como un hada que tiene vida y que dice, ay, hoy no quiero, o hoy tengo hambre, o hoy sí, estoy súper bien. Pues hay que aprender cómo a jugar con ella y intentar entender ni siquiera intentar,
fluir con sus decisiones y sus momentos y sus cosas. Entonces, si una cosa no está funcionando, paro, respiro, vuelvo o empiezo otra cosa. Pero ya en el momento que empiezo, se va todo eso como disipando. Pero el momento de la inacción es durísimo. Y el momento que más disfruto es cuando la canción ya está, gracias, y cuando de ahí puedo empezar a soñar, como ponerla como en una dimensión nueva, que es el video. Entonces empiezo a oír la canción y de pronto se vienen ideas. A mí me encanta también la parte gráfica, la parte visual. Yo en pandemia empecé una empresa de fotografía, pues como que me gusta mucho la parte visual de las cosas y lo que genera también combinándola con el audio. Entonces siento que es como sentarme, pues digamos con mi equipo también y una lluvia de ideas de decir qué colores veo, qué cosas, como sin presión también, jugando literal. Una palabra que me llame la atención, por ejemplo en Tú Eras, el video es en un sofá todo el tiempo, entonces Tú Eras mi sofá, no me quiero sentar, y yo dije, sofá es lo que tiene que haber, o sea, eso es... Si no hay sofá, pues, no hay nada. Exacto, si no hay sofá, no hay video. Entonces siento que esa libertad también de ser niños y decir, listo, la canción ya existe, no importa. O sea, si saco la canción sola, sale sola y no me importa. Ahora juguemos con el video. Pues como que cuando ya la creatividad la siento como más como un juego, ahí sí uno vuelve a tener 7 años. ¿Tienes algún tipo de ritual que uses para llamar a la creatividad? Porque son muchos momentos, o sea, en la sí. composición toca pensar en mucho, los acordes, la melodía, después estás haciendo, después de grabar, entonces, que el acompañamiento, que el instrumento, que la línea armónica aquí, tienes algo que haces que tú dices, pucha, yo estoy en blanco, digamos, con alguito ya empezado, hago esto y me ayuda muchísimo. Yo creo que es como, primero bloqueo por ahí 3 horas de mi día, porque yo sé que la creatividad no es como que hay en 10 minutos y apenas la creatividad intentó entrar y no es como hacer una tarea robótica. Entonces el sentir que no tengo afán es súper importante, ayuda mucho. Y muchas veces pues estoy yo sola, obviamente la soledad ayuda mucho, es como que váyanse, ni siquiera cerquita, ni siquiera en otro cuarto, o sea, chao, hagan planes, pues como que yo me sienta en soledad, pero ni siquiera escuchada como a través de una pared. Soledad absoluta, para mí. Obviamente ya, si uno empieza a escribir con otras personas, eso es diferente. Pero siento que mi proceso como más de la caverna es ese. Y muchas veces como que o prendo una vela o simplemente pienso e intenciono como que esto no viene como que de mi mente, de mis neuronas conectándose pues con la racionalidad absoluta, sino que lo intenciono a lo que sea, en lo que uno quiera creer, lo que venga, y digo que sea lo mejor para el arte y la expresión, y que cuando otra persona oiga esto se sienta como identificada o lo ayude. Como que siento mucho que la música no lo hago tanto como por cantar, pero porque cantar es un servicio para las otras personas. O sea, lo que me escriben de, no sé, sané mi relación con mi mamá que se murió, le puse Margarita a mi abuelo que estaba en el hospital y al otro día se murió. O sea, unas cosas como que yo digo, wow, la música pues trasciende, y ese es como el fondo de todo lo que uno hace. Pues siento yo, que es como cada profesión se puede convertir como en un servicio para el mundo y para las otras personas. Entonces la siento como eso, y entonces me despego un poco, aunque es difícil, del ego, de la perfección, de decir cómo va a quedar, cómo suena mi voz aquí, cómo la. Intento que el ego se vaya como sentando y que quede simplemente el servicio y todo lo otro, pues que significa cantar. Viendo la música como un servicio, ¿tú qué crees que es la característica más importante de tu música? Yo creo que es la aceptación de uno mismo y la sanación. Es lo que intento transmitir. Pasando por 1000 obstáculos y pasando por cosas, pues relaciones o sensaciones o tristezas, pero siento que como que el objetivo es reencontrarse con uno mismo y sentir el amor en uno mismo. Creo que es eso. ¿Y cómo crees que pues todo este viaje de ser Marea te ha ayudado a ti como Mariana? ¿Cómo no? No, siento que yo soy otra persona. Siento que yo soy otra persona. He cambiado pues como de
de personalidad, pues no quiero que se oiga ni superficial ni nada, pero me he trabajado mucho a mí misma. Es como ir a terapia, sí, como que los 2 álbumes fueran sesiones intensivas de como un retiro espiritual enorme. Dentro de ti. De terapia, sí. He cambiado pues mi forma de ver el amor, la familia. He crecido muchísimo, muchísimo. Me he vuelto una persona independiente, adulta, con sus propias decisiones. He cambiado también mi forma de vestir, pero es porque es la que quiero, no por mostrar algo, sino como que he vuelto, ni siquiera lo pienso como que he ido, pues como que he caminado hacia allá, sino que me he devuelto hacia mí. O sea, como que el camino no es a lo lejos de quiero vestirme como un artista, quiero ser no sé qué, quiero no ser tímida o lo que sea, que uno, las metas que se ponga, sino como que a la vez yo chiquita de pronto era mucho más libre, entonces me devuelvo a lo que realmente soy y me quito como todas esas capas en Nardio de las que hablo. ¿Qué ves como Marea y qué ves como Mariana? ¿Y cómo logras como unirlas? O sea, ¿cómo es esa experiencia de tener como 2 personitas más o menos viviendo dentro de ti o cómo se siente? Siento que Mariana es claramente mucho más grande que Marea, pero Marea hace parte de ese mundo que es Mariana. O sea, y siento que Marea cada vez puede expresar más partes de Mariana, pero en este momento también Mariana es una niña absolutamente nerda, también curiosa, le encanta la física, la matemática, pues cosas que de pronto con Marea no se sienten a primera vista. A Mariana le encanta no sé, Eminem, el rap, o sea, es mucho más ruda también en muchas cosas, pero la Mariana chiquita era demasiado tímida, o sea, Mariana es como un mundo gigante y Marea es exactamente como esa expresión que por ahora es lo que he necesitado sanar, pues los procesos de sanación. Seguro en el futuro vendrán muchas más facetas que explorar y otros géneros y otras temáticas y todo irlo cogiendo de Mariana, pero siento que Mariana es el mundo y Marea es como ese Vehículo. ese foco de luz y ese vehículo que me lleva pues a sanar. ¿Cuál de tus canciones ha sido la más difícil de componer? ¿Y por qué? Yo creo que Cúrame. Cúrame, intenté componerla por ahí 1 año y medio y pasó por 1000 versiones, pasó por versiones también en la pista musical también. Dije como no, hagamos otra cosa. Yo generalmente como que cuando escojo muy bien la parte como musical, ya simplemente ahí es que le pongo melodía y le pongo letra. En Cúrame fue otro retroceso de decir no, ya cuando está toda la letra, cambiemos otra vez la parte musical que le siento que le falta algo. Como fue prácticamente la primera canción de amor que he escrito en mis 22 canciones. Permanente también es. Permanente es, pero es como la historia de un amor que fue. Pues siento que es como en pasado. Okay. Y habla como de alguien que simplemente se queda ahí tatuado, pero no necesariamente es el amor presente de tu vida. Es alguien que simplemente se tatúa en tu piel, pero no sé si de la mejor manera, pues es como una... Pero Cúrame sí la siento que es como ya el amor que sana, que cura. Entonces siento que esa fue, no sé si fue por eso exactamente o por alguna otra razón que no me daba, o sea, casi no entra al álbum. Pues estuve a nada de decir, pues la descarté mucho tiempo y después dije, no, yo creo que esta se puede salvar. La cambié 1000 veces, o sea, si uno oyera la primera versión de Cúrame, era nada que ver con nada. Como que la letra a veces no, sí, como que quería hablar también de las vendas, de las curas, de todo lo que uno se cura pues superficialmente pues, con medicina, pues. Entonces sí, creo que fue por eso que fue un poco más interesante la composición, porque las otras a veces son como, siento esto y necesito ya decirlo, sino que esta fue como que, ok, exploremos ese amor, cómo se siente, o era algo nuevo también para mí, como que nunca había escrito de amor, entonces puede que haya sido eso. ¿Y cuál es la que más has disfrutado? Ardió.
Ardió. Absolutamente. Ya, lo de ella es el fuego. Lo de ella es el fuego. Ya lo sabemos. Ardió, me parece que como que ese día todo encajó. O sea, la melodía me pareció, o sea, no quise cambiar nada de la canción, ¿me entiendes? Ardió salió creo que en 2 horas, fue como, ya, simplemente le modifiqué pues 3 cosas después, pero fue tan rápido como ese proceso de sentir y de ver, ya, yo ya veía el video como que en mi mente, yo decía, necesito hablar de tal, 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 quiero decir la palabra heroína, quiero como que todo se fue como... Como un glosario. Encajando. Sí, sí, yo a veces para canciones tengo como glosarios y temáticas que necesito explorar y meter por ahí como sea. Y siento que en Ardío fue tan fácil que lo disfruté mucho, pues como que siento que le quité esa cosa de ego que te estaba hablando de qué va a pensar de esto, quién va a pensar que fue como que yo necesito decir esto y ya, no me importa qué piensen. Entonces ahí fue la creatividad como disfrutada. El soltarte como de esas expectativas también viene muy lo que hablábamos ahorita en el género, porque por ejemplo aquí es como más electrónico y termina siendo pues como romper barreras en todos los frentes, tanto en temática como de pronto lo que decías ahorita, que no es que yo me vista porque así se viste un artista, sino que yo me estoy vistiendo regresando a mí y como me siento cómoda. ¿Tú cuáles crees que son las diferencias entre Marea en Miel y Marea en Precioso? Nivel 1, nivel 2. Siento que es como una actualización de software muy, muy Muy impresionante. pesada, o sea... Intenté exactamente lo que hablabas tú. Me quise salir también de muchas cajas que de pronto había tenido en Miel. Formas de cantar, formas de usar la voz, registro hasta donde llegaba. A veces las canciones que me quedan muy bajitas me parecen súper incómodas y dije, me importan 3 pepas, que me quede incómoda. Si suena cool, tiene que ser así. Por ejemplo, las 11 es como más un trap. También dije como que quiero medio chantear, o sea, entre lo que yo puedo Pero chantear. qué chévere, o sea... Quiero, como que me quiero aún, o sea, como que abrir aún más después de Miel y siento que el proceso pues puede llegar a ser infinito porque ya en el tercero seguro será aún más la amplitud. Pero sí sentí como una libertad mucho más grande porque, por ejemplo, ya la gente pues ya sabía que yo iba a cantar, entonces no era una sorpresa, no era como factor sorpresa y factor música nueva, sino como factor música nueva solamente y también como decir, ¿cómo voy a ser yo diferente a Miel? ¿Cómo voy a mostrar también mi crecimiento? Y eso fue natural, pues simplemente la forma de escribir, la profundidad de las letras, la forma, no sé, he aprendido mucho también de composición, nunca estudié composición. O sea, la primera canción que compuse fue en octubre del 2020 y fue la canción 3, que se llama 3 en Miel, de la nada. Así, en una noche, no supe qué pasó. Entonces, obviamente, como que me he vuelto y digo, ok, quiero aprender pues de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas. Entonces, he como cogido varias cosas de Drexler, de Alexis Díaz Pimienta, de Juanes, del último álbum de Juanes, que es una genialidad. Varias cosas de cómo hacer versos, cómo expresar, qué palabras usar, cómo... Entonces, por mi curiosidad también, como que siento que ahí mismo me encanta como ahondar en temas y aprender de temas. Entonces, siento que eso también se ha notado en la composición de Precioso, en el uso de melodías, bueno, y también en vivo se siente, creo que como una soltura diferente. En este proceso que has recorrido personal, pues que has plasmado tanto en Miel como en Precioso y ese caminar que se nota pues muy bien, ¿tú qué crees que es lo que más te quedó? Qué gran pregunta. Siento que hay tantas cosas que me quedan, pero siento que una de las más importantes es como la vulnerabilidad. Lo mucho que lo hace crecer a uno la vulnerabilidad, en todo sentido. En ser diferente, en expresar, en que la gente se sepa tu historia de amor, desamor, lo que sea. O sea, lo poco que me importa lo que la gente piensa y eso es como vivir en vulnerabilidad. Siento que me ha hecho decir, me importan 3 pepas, todo. Mucha gente nace así y la gente que vemos que es artista desde chiquito o que en el recreo, no sé, empiezan a cantar o la gente que no tiene como esa pena o ese pudor instaurado, pero yo he intentado como volver ahí. Entonces siento que la vulnerabilidad es como ese camino un poquito rocoso que uno toma
para mirarse a uno mismo, evaluarse y decir qué están diciendo de mí, o pues eso por qué me importa a mí, eso es de ellos, o sea, es terapia psicológica avanzada. Sí. Pero sí siento que es súper importante como ser vulnerable en cualquier ámbito pues que estemos, no necesitamos ser cantantes todos. ¿Qué sigue para María? Para María sigue. Siento que esta época bueno, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero el inicio del 2025 es pura siembra y obviamente cosas que no se ven en la vida de un artista, que es Excel, formularios, bueno, organizaciones a los que uno se tiene que inscribir, o abogados o cosas, pero a la vez es como sembrar ideas, sembrar canciones, empezar a llenar un cuaderno otra vez de frases de inspiración. Entonces yo cada vez que ya veo películas anoto cosas, que leo libros, subrayo todo el pobre libro. En Argentina que fuimos el año pasado, escribí con 6 personas, que eso fue como que me abrió el mundo, porque escribir con alguien más nunca lo había hecho. Entonces siento que todo está como ahí, como cuando uno pone un sancocho lentamente a leña. Sí. Entonces, bueno, para este año yo quiero cantar mucho, quiero que Precioso también se siga oyendo y expandiendo, y a la vez, lo que te dije, estar como en modo introspección y modo que la creatividad sea como la guía aquí, y que empiece a salir música. Qué bonito. Si te fueras a decir algo a ti misma cuando estabas empezando, ¿qué sería? Querida yo. Querida yo en el 2021, cuando escribí la primera, cuando salió la primera. Yo. Marea te va a abrir tantas puertas a personas, a situaciones como esta, a conversaciones, te va a abrir y te va a ampliar los sentimientos. Siento que vas a sentir más alegría y a la vez más tristeza, pero siento que eso es simplemente lo que es ser humano. Marea te va a hacer muchísimo más humana, entonces prepárate para este camino que va a ser muy interesante. Creo que es eso, o sea, es como abrirse a la experiencia humana, de sentir, de agradecer, de llorar también, de crear, y siento que eso me ha traído María. ¿Cuándo te podemos ver en vivo y dónde? Estamos trabajando en eso. Se vienen cositas. Me encantaría a final del 2025 hacer un show acá en Medellín, Bogotá, voy para México. Vamos a ir armando agenda y les vamos contando. Bueno, todo el mundo pendiente de sus redes, la encuentran como marea.music en todas las redes, y su música también la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Felicitaciones por un proyecto tan espectacular. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Chao. Chao.